399-1032 o manda un mail a reservas@catulotango.com. Radio UTE construye patria. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conoce nuestra programación. Porque nadie se salva solo. A partir de ahora. Periferia aquí en Radio UTE. ¿Cómo está Martín Tomasini? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Gustavo Ramírez? ¿Todo muy tranquilo? Bien. Acá incómodo, me escucho lejos en el retorno. Bueno, nos acercamos un poquito. Ahí me escucho mejor. Sí, estamos bien y en alerta porque hay mucha información para desglosar, ¿no? Se están cumpliendo las 72 horas de paro nacional universitario. Vamos a estar hablando de esta cuestión en torno a lo que tiene que ver con la demanda salarial. En el día de hoy también la CETERA se manifestó, aquí nomás en el Congreso Nacional, en contra de este proyecto de ley que cercena el derecho a huelga al declarar la educación como una actividad esencial. Ahora todo lo declaran esencial y a partir de esa esencialidad avanzan sobre los derechos laborales de los trabajadores, empiezan con esta especie de experimento para ver cómo sale con la educación y después seguramente irán a otras áreas, ¿no? Con el área marítima, portuaria y naval ya lo implementaron también, ¿no? Ya lo implementaron también. Y por el otro lado, el desgarrador informe de UNICEF dando cuenta de la situación de pobreza que atraviesan gran parte de nuestros niños. Y aquí vale la pena una reflexión cortita. Este fue el país donde los únicos privilegiados eran los chicos. Y eso no sucedió en los años felices a los cuales se remite Javier Milei, ¿no? En esa generación del 80, en el modelo agroexportador. Eso ocurrió con el peronismo. Y efectivamente, si nos quieren llevar a otro periodo donde nuestros niños sean los más damnificados juntos con los más ancianos, es porque efectivamente el peronismo ha marcado un trazado revolucionario en el sentido de cambio de existencia de los sectores más humildes de la Argentina que comprenden a la clase trabajadora. Este retroceso que impulsa a Milei nos obliga a quienes trabajamos en el ámbito del campo nacional y popular, en realidad movimiento nacional y popular, que es lo que deberíamos recuperar como esencia, a volver a una instancia que sea efectivamente revolucionaria y que geste las estructuras para la independencia económica. Por lo tanto, el regreso no tiene que ver a cantar nuevas canciones o ayornarnos a lo que está preestablecido, que además pacta con el régimen neoliberal, sino que el regreso debe estar marcado por la conducción estratégica de Perón en función precisamente de esto, de entender que la independencia económica, la conformación de la comunidad organizada, constituyó en la Argentina el hecho trascendente de que los únicos privilegiados sean los niños y que la única clase que importe sea la de aquellos que trabajan. Efectivamente, si nosotros no recuperamos esa esenciabilidad, el futuro de nuestros niños va a estar absolutamente comprometido como lo está ahora. No puede ser que en la Argentina, como bien decís siempre vos, Martín, que es un país que puede alimentar al resto del mundo, hoy no podamos alimentar a nuestros pibes. Tendríamos que dejarnos de joder con la rosca y entender que si 1 millón de pibes en la Argentina solo tienen acceso a una sola comida diaria, eso es motivación necesaria para conformar una unidad por fuera de la superestructura e implementar un programa que nos ordene a todos y desde allí poder llevar el trazado de la independencia económica, que no va a ser en 2 años, en 3 años, que posiblemente lleve bastante tiempo, pero tiene que haber una decisión política de terminar con este régimen liberal que se instituye
desde 1976 a la fecha y que no ha sido quebrantado. Por eso hoy estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Hay algo que está claro y vuelvo a apoyarme sobre lo que siempre hablamos y contamos. Nosotros no podemos estar en un país donde se produce comida para 400 millones de personas. O sea que la cuenta es fácil. Solo con el 10% de lo que producimos tendríamos que comer todos. Uh-huh. Solo con el 1% de lo que producimos no habría indigencia en Argentina. O sea que más allá de retenciones sí, retenciones no, impuestos acá, impuestos allá, sequía o no sequía, acá hay algo que está claro. Se produce comida para que todos comamos bien, bueno y prácticamente gratis. Sin olvidarnos que del otro lado, del lado que se le da la espalda, que es el agua, el mar, los océanos, hay un descarte de pescado que con esa comida se debería comer solo con pescado de buena calidad a 4 millones de personas por año. O sea que comida es lo que sobra, de hecho se está tirando. Y nosotros no podemos alimentar a 1 millón de pibes que se van a dormir sin un plato de comida. Y dentro de poco se van a ir a dormir sin un té caliente, un mate cocido caliente, porque si siguen aumentando el gas, la luz, ¿con qué van a calentar? Con leña. Y si seguimos retrocediendo, vuelvo a decir, Milei tiene 6 meses, mucho de lo que está pasando también es culpa de nosotros, uh-huh. De los gobiernos nacionales y populares que no tomaron el toro por las astas y eligieron peleas que por ahí eran importantes, pero no eran urgentes. Y la urgencia que tenemos nosotros es que en un país donde se tira comida, donde se produce comida para 400 millones de personas, tenemos 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer. Y eso es un problema urgente. Durante un gran periodo en la Argentina, a partir de lo que implica la guerra cognitiva, que es un estadio superior, uno cree, de esta batalla cultural que se brinda desde todos los frentes, se ha establecido el hecho de que Argentina es un país pobre. En realidad, lo que tiene de pobre es la política o la iniciativa política. Argentina es un país rico. Primero tiene los 4 climas, algo que muy pocos países en el mundo tienen. Pero además tiene los recursos naturales más ricos también de la región. Por eso es que avanzan permanentemente sobre, por ejemplo, la Patagonia, donde están instalados también los intereses británicos o, si se quiere, los intereses sajones, en función también de las injerencias que tiene Estados Unidos. Esto no es un tema menor, por más que algunos piensen que la geopolítica o el pensamiento estratégico responde muchas veces a instancias conspirativas. En realidad no lo es. Por algo los ingleses están en Malvinas, por algo están construyendo un puerto de aguas profundas. Por ende, uno piensa, bueno, ¿dónde están mirando? Están mirando hacia la Patagonia, pero también hacia la Antártida. Todo esto que parece ser muy ajeno a la cotidianidad, hacia lo cotidiano. Porque si ellos entienden que Argentina es un país rico, el problema lo tenemos en nuestra clase dirigente, que sigue haciéndonos creer socioculturalmente que Argentina es un país pobre y que la solución a esos problemas para que el país se enriquezca va a estar dada por el déficit cero, por la cancelación de la emisión monetaria, algo que los países centrales no hacen. Estados Unidos no tiene déficit cero, emite dinero, de hecho ha sido uno de los mayores emisores durante el periodo de la pandemia, ha superado sus récords históricos en emisión monetaria. Claro está, su moneda es la moneda de la dominación a nivel global. Por eso es interesante lo que pasa desde el otro lado del mapa del mundo, donde la multipolaridad avanza a través de los BRICS y se prepara un encuentro ahora el mes de septiembre, donde se va a establecer la salida inmediata del patrón dólar, lo cual desestabilizaría efectivamente a Estados Unidos, y ya lo está haciendo. Estados Unidos está entrando en una recesión profunda que viene arrastrando desde hace rato, pero que se profundiza en la actualidad. Por ende, aquí lo que hay que replantearse es quién se queda en la Argentina con la riqueza que la clase trabajadora produce.
Y es una discusión que muchas veces tampoco se da desde esto que se denomina el campo nacional y popular, que creo que hay que empezar a reformularlo, porque el campo nacional y popular puede ser una vasta estepa donde estén incluidos distintos sectores. Ahora, eso no implica que esté en constante movimiento y que este constante andar esté conducido o manejado precisamente por los principios doctrinarios del peronismo. En cambio, si recuperamos el sentido movimentista del peronismo, efectivamente la conducción va a recaer necesariamente sobre el peronismo. Ahora también hay que empezar a discutir qué es el peronismo. Porque muchas veces, desde estas discusiones sobre el cuestionamiento de quién se queda con la riqueza en la Argentina que producen los trabajadores, las categorías que se utilizan son de derecha y izquierda. Y se pone en evidencia también esa discusión interna dentro del movimiento nacional. El peronismo no es de derecha ni de izquierda, ni tampoco hay puros o impuros. El otro día, hablando con un compañero militante, me decía, nosotros en la básica discutimos esto sobre el peronismo puro. Entonces le dije, bueno, pero tienen un problema. Me dice, ¿por qué? Porque ustedes están afuera del peronismo si discuten la pureza del peronismo. Porque el peronismo es uno solo, no es puro ni impuro, ni es híbrido tampoco. La concepción ideológica que se manejó en los últimos tiempos, a partir de lo que implica también la década ganada, ha permitido cierta filtración ideológica que descompone la materialidad del sentido estructural de lo que implica la esencia del peronismo dentro de los factores doctrinarios. Y muchas veces los compañeros, al no entender esta caracterización del peronismo, terminan confundiendo doctrina con dogma. Los liberales son dogmáticos, el peronismo es doctrinario y por eso su movimiento es revolucionario. Y es revolucionario en el sentido que impulsan la liberación nacional. ¿Cómo se establece la liberación nacional? En primera instancia, con la soberanía política que va a derivar en la independencia económica. Si el movimiento nacional no se reconstituye, no se reconfigura a través de un programa que tome estos dos elementos centrales del peronismo y solamente considere que el peronismo es producción y trabajo, vamos a tener dificultades permanentemente para salir de este laberinto en el cual estamos metidos desde hace mucho tiempo. Sí, y todo esto con justicia social. Mientras lleguemos a la soberanía política y a la independencia económica, nosotros nos tenemos que hacer cargo, y lo estamos haciendo desde los movimientos nacionales, desde las organizaciones libres del pueblo, cargo de que haya justicia social, porque el Estado está ausente. Entonces alguien tiene que tomar esa bandera y no abandonarla. Cuando llegue el ideario, no va a hacer falta porque va a ser una patria justa, libre y soberana. Mientras tanto, el movimiento tiene que hacerse cargo de esto. Y no pudimos verlo, no nos hicimos cargo de estas circunstancias. Abandonamos un poco estas tres banderas que siempre hablamos. Enamorados por ahí de la Revolución Francesa, enamorados y yo no digo que esté ni bien ni mal, digo, ocurre en otro país, en otro continente, y por otras circunstancias que acá no pasan. Acá no existe una burguesía nacional que nos va a liberar. Acá lo que nos va a liberar son los trabajadores. Y, como bien decías, acá hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Esa disputa que todavía la izquierda tiene, esa lucha de clases, nosotros ya la zanjamos, desde el momento que somos todos una clase. Entonces, vuelvo al principio, por ahí dimos mal la lucha. Por ahí no había que ir a pelearse con el campo. Sí con la oligarquía del campo, porque es el único enemigo que marca Perón en su doctrina, la oligarquía, pero el 80% de los que nos fuimos a pelear tienen esos campos gracias a Perón. Claro. Porque son herederos de abuelos, padres, abuelos, que se quedaron con esos campos por las leyes de Perón, porque trabajaban en el campo. Y estuvieron 20 años trabajando el campo y se lo quedaron. O sea que nosotros nos peleamos con alguien que, aunque no se considere o no se viera en un espejo como peronista, tenían la riqueza trabajando gracias a Perón. Y nos fuimos a pelear. Digo, en esto de elegir el enemigo, en esto de ponerse en contra. Cuando fuimos
por la ley de medios, que es una ley justa, que es una batalla que había que darla. ¿Era el momento? Había que ir a pelearse con toda la coyuntura comunicacional que estaban tiroteando armada, o por ahí había que armar comunicación popular, comunicación comunitaria, y empezar a crear desde abajo una nueva red para, una vez que se igualen las fuerzas, poder sí dar esa pelea. Bueno, son cuestiones estratégicas que uno, cuando está en el poder, tendría que ver. Yo estoy hablando con el diario El Lunes y no soy ningún estratega, y por ahí no las vería. Digo, el que está ahí tendría que estar preparado para ver estas circunstancias. Elegir el enemigo es indispensable para ganar una guerra. Saber quién es el enemigo, más que nada, ¿no? No, pero elegir con quién ir a la guerra. Claro, efectivamente. Del otro lado, el enemigo lo tiene claro. En el día de ayer, en la Comisión Legislativa del Congreso Nacional, se empezaron a discutir proyectos de ley que no hacen a la democracia sindical y a mejoras de condiciones de las estructuras sindicales. Primero porque discuten sin el movimiento obrero al lado. Y los proyectos de ley fueron impulsados por la Unión Cívica Radical, siempre tan displicente a avanzar contra el movimiento obrero, y también por el PRO, por los liberales del PRO. Es decir, el liberalismo en todas sus corrientes ataca y agrede al movimiento obrero, y esta es la avanzada que se viene también para los próximos días, teniendo en cuenta el poder que tiene el sindicalismo en la República Argentina, un poder que muchos relacionan con algo absolutamente negativo, y es todo lo contrario. Sin organizaciones sindicales, con la fuerza que tiene el movimiento obrero en la República Argentina, es probable que estas reformas que pretenden implementar ahora se hubiesen realizado con anterioridad. No nos olvidemos que la Unión Cívica Radical agrede al movimiento obrero permanentemente cuando dice que a Alfonsín le hicieron 14 paros, y ellos se olvidan que reprimían a los trabajadores en función también de aplicar un modelo liberal que empobrecía a la clase trabajadora. Hablábamos de las riquezas, y ya con esto terminamos el bloque. El gobierno nacional avanza también en relación a la privatización de centrales hidrocarburíferas, hidroeléctricas, a lo largo del país. Efectivamente, esto implica que perdamos soberanía energética, que es algo que también se está disputando a nivel global. No es casualidad, entonces, que el proyecto de Javier Milei apunte en esa dirección.
Podrás seguir la reproducción de nuestros podcasts a través de www.agnprensa.com y en nuestras redes, Facebook, AGN Prensa, X, AGN 2016, Instagram, AGN-Prensa y a través de nuestro canal de YouTube, AGN Prensa 122. Se cumplen las 72 horas de paro nacional universitario en reclamo de mejoras salariales, pero también esto hace a cuestiones que tienen que ver de cómo el gobierno nacional intenta avanzar sobre la autonomía universitaria, sobre todo de aquellas universidades nacionales que fueron constituidas como fuerza también de organización popular. Una de ellas tiene que ver con la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, donde el gobierno de Javier Milei lanzó de manera arbitraria, unilateral y violenta la intervención también de esta entidad educativa que empieza a ser modelo para otras universidades. Le damos la bienvenida a la periferia a Mariela Canesa, secretaria general de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Mariela, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia te saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, un gusto poder dialogar con vos, Mariela. Bueno, ¿cuál es la situación que hoy están atravesando en la universidad, teniendo en cuenta que por un lado está la cuestión salarial y por el otro también lo que hace a esta acción arbitraria que implementa el gobierno en contra de la institución educativa? Bueno, en verdad son dos cosas totalmente vinculadas, porque el gobierno de Milei ya en su campaña presidencial empezó a atacar a la Universidad de las Madres, desprestigiándola por su nivel académico o por, no sé, por distintas cuestiones, todo con una vinculación absolutamente ideológica, ¿no? Que tiene que ver con su inclinación, su perspectiva sobre los derechos humanos, su perspectiva de este gobierno. Y a partir de enero de este año dejaron de transferir los fondos que le correspondían a la universidad por el presupuesto aprobado en el Congreso Nacional. Enero y febrero estuvimos sin fondos, o sea, no pudimos terminar de cobrar los salarios del segundo cuatrimestre del 2023, y en febrero de este año sacó una resolución, Sandra Petovelo, diciendo que iba a revisar el proceso de creación de las universidades nuevas. Para lo cual nosotros no somos una universidad nueva, porque como, bueno, vos recién decías, tenemos nuestra historia de lucha, nuestra historia popular, que tiene que ver con la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, que luego en el 2014 se creó por ley, se transfirió a ser un instituto universitario de derechos humanos, a partir de una ley que sancionada en el Congreso, y el año pasado, en octubre del pasado, se sancionó la ley de Universidad Nacional, con lo cual tenemos 24 años ya de existencia, tenemos graduados, tenemos estudiantes, tenemos docentes, pero bueno, con ese decreto ellos argumentaron la frenada de transferencia de fondos que ya lo habían hecho igual autoritariamente esos 2 primeros meses del año. Y ahora nos enteramos de que Sandra Petovelo firma otra resolución directamente con nuestra universidad, poniendo un rector organizador para una universidad que ya se encuentra normalizada. Nosotros ya hicimos nuestra asamblea universitaria el 6 de diciembre del año pasado, eligiendo a partir de la conformación de los claustros docentes, docentes estudiantiles, las autoridades que queremos que conduzcan este proyecto educativo durante los próximos 4 años. Esto es interesante en función de lo que decías, que todo tiene que ver con todo, porque efectivamente uno ve que en esta constante arremetida contra organismos de derechos humanos, en función de esta concepción ideológica que tiene el gobierno liberal libertario,
también se imbrinca en lo que nosotros consideramos que es la guerra cognitiva, ¿no? Y entonces ellos avanzan también sobre estructuras educativas porque las consideran que son contrarias a sus conceptos ideológicos. Bueno, esto es parte de ese retroceso a la semicolonia, ¿no? No, totalmente. Y quizás no te expliqué cuál es la vinculación de que todo tiene que ver con todo, pero bueno, vos tenés funcionarios del gobierno nacional que hablan mal de una universidad pública nacional que depende del Ejecutivo en algún punto, ¿no? Depende que el Ejecutivo le envíe presupuesto y un presupuesto considerable para que pueda haber calidad académica. Y hubo un ahorro presupuestario particular con la Universidad de las Madres, porque ya te digo, empezó el 1 de enero de este año, el ahorro presupuestario, no empezó, y cuando Petovelo sacó su resolución 45 que frenaba todo para las universidades nuevas, y con este rector organizador, que la verdad, lo peor de todo es que trae una persona que participó en el proceso de normalización de la universidad. Entonces, la verdad que es un poco también una provocación por parte del gobierno, y es un gobierno que ya sabemos que es de negacionista y que hace muy poquito nos enteramos que hubo una comitiva de diputados de su partido político que fue a visitar a represores que están en cárcel común y que no deberían salir de ahí, y hoy nos enteramos de que saca un decreto de cierre de la CONADI, así que evidentemente somos un encono especial también para ellos. ¿Cuáles son las medidas que han tomado ustedes para poder de alguna manera resistir a esta embestida, teniendo en cuenta que efectivamente para ellos esto recién comienza, ¿no? Bueno, hicimos una serie de medidas que tienen que ver, bueno, con la posibilidad de visibilizar nuestro conflicto, porque ya te digo que viene hace bastante tiempo. Hicimos clases públicas y sobre todo el 13 de junio fuimos con Carmen Arias, que es la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a entregar al Ministerio de Capital Humano 10.000 firmas que juntamos en poco tiempo en solidaridad con nuestra situación. Presentamos varias notas al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que ninguno nos respondieron, como tampoco nos respondieron el petitorio entregado por las madres, ¿no? Así que ahora estamos en un proceso de mucha resistencia en la universidad para evitar que la intromisión del gobierno de Milei, que está en la puerta de la universidad esperando entrar, termine de ingresar y de tomar la universidad con una intervención que no tiene nada que ver con lo que nosotros sabemos que tiene que suceder. Mariela, buenas tardes. Martín Tomasini te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Bien. Es muy difícil, nosotros somos pertenecientes a un sindicato, es muy difícil enfrentarse a un gobierno que no responde, que con todo esto que venías contando vos, que no da respuesta a la carta, a las firmas, a las acciones. Es difícil no tener una respuesta al otro lado porque uno no sabe cómo, en qué va a derivar esta lucha. Digo, el plan de lucha hacia adelante, ¿cuál es? ¿Qué piensan hacer si no reciben una respuesta urgente del gobierno? Bueno, nosotros por el momento lo invitamos al rector organizador que pone Sandra Petovelo a que se acerque a la universidad a conversar con las autoridades vigentes. No se acercó nunca. Mañana hay una nueva sesión del Consejo Superior donde se termina de trabajar para poder empezar el inicio del segundo cuatrimestre. Nosotros lo que vamos a hacer es garantizar que, como hicimos en el primer cuatrimestre, que los estudiantes puedan continuar estudiando a pesar de las condiciones en las que este gobierno nos quiere poner. Y como vos recién decías, es verdaderamente difícil en un gobierno que no solo no da respuesta, sino que tampoco desde lo salarial, ¿no? Viene haciendo aumentos por decreto, sin convocar a las paritarias, y ahora volvió a retomar la paritaria la semana pasada, porque esta semana teníamos 72 horas de paro, y ofreció un aumento del 3% para este mes y el 2% para el mes de septiembre. Tampoco tenemos paritarias libres, ¿no? Porque por más que este gobierno te convoque a el diálogo, por decirlo de una manera, tampoco es un diálogo, ¿no? Tampoco hay una posibilidad de
de poder debatir alguna postura disidente. No, está claro lo que vos decís, digo, más allá de que un sueldo digno es necesario para todos los trabajadores, yo hablo de que la lucha, cuando llega a un punto donde uno no tiene contestación, es muy difícil mantenerla en el tiempo. Totalmente. Y es un gobierno que toma determinaciones, medidas en distintos ámbitos con los trabajadores, y cuando uno se planta no hay una respuesta. Entonces es muy difícil mantener esta lucha en pie. Sí, totalmente, pero te soy honesta, no es la primera vez que desde la universidad nos enfrentamos a asfixias presupuestarias. Incluso te voy a decir que nos pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, que tuvimos varios meses sin cobrar y tuvimos que ir al Ministerio de Justicia, que es de quien dependíamos como instituto universitario, a hacer los reclamos pertinentes. Alguien nos recibían y a la larga terminábamos cobrando. Acá es cierto que este gobierno no se permite pensar un horizonte, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos convencidos del proyecto en el que estamos participando y en el que estamos trabajando. Mariela, ¿crees que la intención es cerrar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo por parte del gobierno nacional? Y no solo la Universidad de Madres, sino que se caigan también el resto de las universidades nacionales. Mira, yo creo que con la Universidad de Madres van a hacer un goteo lento de cierre de cátedras, de cierre de ofertas de materias, de expulsión a los estudiantes. Incluso esta persona que dice ser rector organizador de nuestra universidad, ayer le envió un mail a todos los estudiantes de la universidad diciéndoles que no se inscriban a las materias porque la inscripción no tenía validez. Y es algo que él no lo puede decidir de un día para el otro, cómo se levantó según su gana. Invitar a no inscribirse a las materias en las que ellos están estudiando, porque hay un calendario académico también para respetar. Claro. Entonces, yo creo que van a intentar de todas formas que nuestra universidad se achique lo más que pueda, y por supuesto la apertura a, si querés, otras miradas sobre los derechos humanos, que obviamente no tiene nada que ver con la historia de nuestro país. Mariela, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en la periferia. Vamos a seguir atentamente lo que vaya pasando con las universidades nacionales, pero también puntualmente con la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Así escuchábamos a Mariela Canessa, secretaria general de ADUMMA, aquí en la periferia. Acompañan a este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Derecho Sindical y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas. Teléfono 11 43 81 35 95. OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. La periferia. Comunicación con el bombo y la palabra.
República Argentina. Ya inmediatamente le digo cuál es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 17 grados en el día de hoy. Una temperatura agradable. Sí, señor. Bueno, situaciones que se van dando y que no están en la agenda general, ¿no? Porque esto también es algo que el enemigo hace con suma eficacia. Borrar de la agenda política, si se quiere, los temas cruciales y centrales también que se deberían estar discutiendo en la Argentina. ¿Por qué? Educación, soberanía alimentaria y trabajo son los ejes de una agenda que debería ser trascendente e importante. Para cualquier gobierno. Y hoy no está eso en la agenda, ¿no? No digo que no haya temas que no acaparen la atención de algunos sectores, pero vuelvo a decir, son sectoriales. Nosotros, a partir de lo que fue la inauguración del comedor olla popular Papa Francisco en Isla de Marchi, que se realizó la semana pasada y que ustedes pueden encontrar toda la cobertura completa de este encuentro en nuestro portal agnprensa.com, dimos cuenta del estado de situación que se vive en la calle, ¿no? Y veíamos, y también lo palpamos en una nota, el hecho de que se acercaban muchos chiquitos, solos, a pedir comida. Y acá hay un punto de inflexión también, porque si nosotros los vemos, ¿qué pasa con la dirigencia política? ¿Qué pasa con esta idea de que la dirigencia política de la superestructura no puede hacerse cargo de esto y están para dar charlas, están para organizar encuentros y están para organizar la rosca? Perón decía que es esencial que un hombre que pueda entender al pueblo tiene que salir del pueblo. Y Perón salió del pueblo, porque viene de un lugar humilde, lo mismo que Evita, lo mismo que Isabel. Digamos, en esa estructura o superestructura, hasta podríamos decir que Cámpora también, que era un odontólogo provincial, salió de sectores populares. Es decir, no venían de la clase media ilustrada a hablar de los pobres desde conceptualizaciones académicas. ¿Sabían lo que eran los pobres o sabían lo que era la pobreza? Porque lo vivieron, lo evidenciaron, lo sostuvieron con su propia carne. Y hoy tenemos dirigentes del campo nacional y popular que inclusive, en función de cómo traza la agenda el enemigo, bajan o no determinados encuentros, determinadas charlas. Acá hay un problema porque si tenemos dirigentes que no conocen a su pueblo más allá del relato, es muy difícil que puedan compartir sus angustias, sus sueños, sus particularidades, su fe y su cultura. Porque efectivamente no la sienten, no les propia. No nos podemos hoy desayunar con que algunos dirigentes desilusionan al pueblo porque son lo que algunos creían que no eran. Porque siempre fueron lo mismo. Nunca se corrieron de su eje. El problema es cómo la apropiación de sentido simbólico nos va corriendo el eje permanentemente de las discusiones y los debates. Entonces, hay que empezar a mirar también, ¿no? Y hoy veía una nota que subió un colega de otro medio que hablaba de cómo el gobierno avanza contra las obras sociales. Un tema complejo, porque no todas las obras sociales pertenecen a las organizaciones sindicales, porque muchas están seguidas en franquicias, pero sí cubren una gran parte de la proporción sanitaria que se desarrolla en la Argentina. Aleatoriamente, este periodista decía, y la CGT está quieta. La CGT no está quieta porque efectivamente lo que hay es una proposición judicial y se presentan recursos de amparo para que las obras sociales no caigan en manos de fondos privados, por ejemplo. Y acá encontramos la beta de cómo practicar el gorilismo estando adentro de lo que ellos consideran campo nacional y popular. Este sujeto no lo vamos a nombrar porque no le vamos a dar entidad, pero sí me parece que es importante traer a colación de cómo se va operando permanentemente en contra de las organizaciones libres del pueblo. Porque de última les molesta y porque de última los progresistas liberales son consecuentes con el régimen liberal. Martín hablaba de la adhesión ideológica que tienen muchos con la Revolución Francesa.
Y esto no es caprichoso ni tendencioso. Efectivamente, muchos de estos sectores no hablan de comunidad organizada, sino hablan de contrato social. Y el contrato social se estableció a partir de la Revolución Francesa. Y el liberalismo se propagó a nivel global a través de las conquistas que realizó Napoleón. Digo, vale la pena también hacer un repaso histórico para saber dónde situarnos. Ahora, son también estos sectores que confunden al peronismo con estos movimientos coyunturales. Y muchos se quedan aplaudiendo al Mayo francés del 68 o a la Revolución Sexual de Estados Unidos, que también se dio durante la década de los 60. Mientras acá se estaba conformando la resistencia para el regreso de Perón. ¿Por qué? No era la resistencia para establecer una patria socialista. Era la resistencia para que vuelva el líder que llevó adelante una verdadera revolución social, política, económica y cultural. Porque era la referencia estratégica de ese movimiento. Y hoy, en función de esta hibridez ideológica que también penetra el movimiento nacional, lo que se esparce, además de incertidumbre, es una confusión. Y esta confusión culmina muchas veces en el nihilismo, que es un elemento trascendente y estructural de las políticas que lleva adelante culturalmente el neoliberalismo a nivel global. Porque el nihilismo es paralizante, pero también es cómodo. Y es cómodo en función de decir, che, esto no se puede cambiar, van a avanzar y nosotros nos dedicamos a horadar el poder de las organizaciones que además nos pueden liberar a nosotros. Y esta contradicción permanente nos lleva a construir muros en función de segmentar precisamente esto que ellos mismos denominan campo nacional y popular. Entonces son parcelas ideológicas que van confrontando, y esto se ve en el internismo que también se está dando en la provincia de Buenos Aires, como ahora Axel Kicillof es un referente para ordenar de cierta manera, no en la totalidad, pero sí en parte, a un sector del campo nacional y popular. Bueno, hay que ir contra ese dirigente. Y esto también se plasma dentro de estructuras sindicales que se mostraban ampliamente progresistas, en el sentido de que confrontaban con la Confederación General del Trabajo, y hoy hay dirigentes dentro de esa estructura que no se hablan entre sí, porque unos están a favor de Kicillof y otros están al lado de la cámpora. Y esto hay que plasmarlo, hay que discutirlo internamente, porque referencia también esta confusión ideológica. No es casual tampoco que en estos sectores confluyan alfonsinistas rechazados de la estructura de la UCR con reformistas que vienen del kirchnerismo. Esto no es ir en contra de ningún compañero ni compañera, esto es discutir lo que está pasando también dentro del campo nacional y popular. Muchachos, el internismo nos llevó a debilitarnos entre nosotros y a estar donde estamos hoy. Nosotros, por lo menos Martín y yo, no nos olvidamos que durante el periodo macrista se apuntaba a la CGT en vez de apuntar a Macri. Y muchos medios trabajaron para horadar el poder de la Confederación General del Trabajo, que realizó un sinnúmero de luchas, de paros nacionales para confrontar con el neoliberalismo en la calle. No fue la izquierda la que salió a la calle a confrontar contra el modelo de Mauricio Macri. Fue el movimiento obrero, con sus contradicciones, con sus tensiones internas, pero estuvo en la calle junto con los movimientos populares. A ver si entendemos. Si el enemigo los ataca y busca estructurar y legitimar el ataque contra las organizaciones sindicales y contra los movimientos populares, es porque efectivamente es allí donde se ve la raíz de la organización y de la potencia que tiene esa organización popular. ¿Por qué desde adentro se sigue legitimando la acción belicosa contra estas organizaciones populares? Que además estuvieron legitimadas por Perón. Cuando se elaboró el segundo plan quinquenal, Perón no llamó a las entidades empresariales, no llamó al mercado para que organicen el plan quinquenal. Se recostó en las organizaciones libres del pueblo, donde efectivamente confluye como actor principal el movimiento obrero, y desde allí se trabajó para la elaboración del segundo plan quinquenal.
Es muy difícil volver a ese periodo teniendo en cuenta que nos quieren llevar a una instancia y un estadio preperonista. ¿Por qué nosotros lo vemos y la dirigencia política en la superestructura no lo ve? Aquí es donde los interrogantes nos tienen que hacer pensar un poquito nada más. No es muy difícil verlo. Y es allí donde tropezamos permanentemente, porque si hay que explicarle a los propios compañeros quién es el enemigo, vos decías hay que elegir el enemigo, nosotros tenemos que elegir con quién vamos a ir a pelear también, porque no todos son soldados. No nos olvidemos que aquellos que se decían soldados, cuando hubo uno que peló un arma, se borraron de la calle y no salieron más. Y después son los que exigen que el movimiento obrero se ponga a la cabeza de una lucha que le corresponde también al campo político. Martín decía en un momento, ojo que parte de la estructura de pobreza que tenemos en la Argentina también nos corresponde. La década ganada termina con una pobreza estructural del 24%, que es la misma pobreza con la cual termina el gobierno de Carlos Menem. Entonces quiere decir que hubo cosas que no se terminaron de hacer. No porque faltara tiempo, porque esa es la otra retórica que se utiliza para justificar lo que no se hizo, sino porque faltaron decisiones políticas. Y si no hay decisión política es porque los dirigentes no están a la altura de afrontar esa decisión política. ¿Por qué le exigimos al movimiento obrero que se termine haciendo cargo de algo que debería hacerlo la política? Y que además, desviando la discusión, es mucho más fácil, porque ahí está el confort. Bueno, todas estas cuestiones no se discuten hacia adentro, se sostiene un manto de hipocresía general y mientras esto ocurre, millones de pibes en la República Argentina no alcanzan un plato de comida. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de autocrítica. ¿Por qué los dirigentes de la superestructura política no la tienen? Tal vez porque se sientan más cómodos adhiriendo al pacto social, que es un pacto con el régimen, que buscando una instancia de salida revolucionaria de la República Argentina. Volvemos a insistir sobre algo. Si no vamos hacia un camino de independencia económica, vamos a seguir
No hace falta presentación. Ricardo Mollo, loco. Gracias, Ricardo. Gracias. Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Icus. Libros para una cultura de la integración. Para contarnos a nosotros mismos, La Periferia. Periodismo con sentido de pertenencia. Empatando con el primero de la tabla, digo porque sí, hicieron la araca de que volvía, de que sí, vuelve, ahora cambia todo y volvemos. Pero los cambios son. ¿Qué cambios? Los cambios son. No venía, no era tan fácil que venían, ponían un nombre y se solucionaba. Pero los cambios son. Ahora. Nosotros somos un desastre. Yo no voy a decir nada. Quilmes ganó 2-1 en el sur, en el frío, así que ya está. ¿En el frío? ¿Dónde? Claro, fueron a la Antártida a jugar al fútbol. Ahí en Comodoro Rivadavia, no sé dónde. Almirante Guillermo Brown de Rivadavia. Bueno, no, pero vio que también venden ahí, todo hay un circo de venta de cosas. ¿Sabes cuánto sale una platea para ir a ver a Boca mañana? No tengo idea. Tiene un precio. Y no sé, si una entrada al teatro está a 10, una platea está a 30 lucas. 150 lucas. No, está loco. ¿Para qué? ¿Para ver esos muertos? 150 lucas. Boca Cruzeiro. Yo tengo ahí un conocido que labura acá cerquita, en la Chacarita, que por 2 lucas le da un paseo y ve todos los muertos todos juntos. Sí. 2 lucas, lo lleva a pasear, y si no, vamos a Recoleta y ya y vemos. Mire, con lo que le voy a decir se va a matar de risa a nuestra productora, pero me tienen inflado los huevos jugar con doble 5 en el fútbol argentino. Basta, muchachos, basta. No se dan cuenta que no funciona. El otro día Martínez puso una línea de 5 para jugar contra Independiente de Mendoza. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué? ¿Cómo nos han hecho? Ni siquiera miramos la selección, porque si si quieren imitar el fútbol europeo, por lo menos démosle la impronta que le da la selección, donde el medio campo juega parado hacia adelante, no juega parado hacia atrás. Acá hay algo claro, y por lo menos estoy contento de que yo haga una apreciación y el nene San Filipo en su casa me dice, tiene razón, me pegó una mano por acá porque tiene una mano así de grande que si yo juego con 5 en el fondo, doble 5, doble 9. ¿Quién ataca? ¿Quién juega de otra cosa en las demás posiciones? Bueno, pero vos lo veías a Cavani el otro día jugando de 2. Vos decís, muchacho, ¿de qué estamos hablando? El fútbol es fácil, 4-4-2, 4-3-3, y se terminó. Y de ahí puede correr un poquito más para cada uno. Y jugar con un 10. Listo. No hay tanta vuelta. Aparte, ¿quién dijo que no se puede jugar con número 10 en el fútbol argentino? Olvídese. Vos tenés un pibe como Zenón, que no es punta, y lo pones a jugar de media punta haciendo la banda y corriendo al pedo, porque corres al pedo. Y aparte tiene el problema de los animales en la granja y todo eso se complica. Tiene que cuidar a los bichos, jugar en la granja de el fútbol es simple. A mí me extraña porque lo tengo guardado, ese reportaje que le hicieron una vez en la revista El Arco a Riquelme. Y Riquelme decía que el fútbol no es ninguna ciencia, que el fútbol es simple. Ahora, claro, es simple cuando vos sos jugador y no estás manejando una estructura. La mejor definición de esta la dio Bilardo en el Mundial 90, cuando los brasileros nos pegaron todas las pelotas en los travesaños, en los palos. En el primer tiempo parecía que se venía la hecatombe. Y el tipo fue al vestuario, no dijo una palabra, como es el narigón, todo el mundo se miraba, no dijo una palabra. Y antes de salir a la cancha le dijo, muchacho, hay que pasársela a la celeste y blanca. Eso es el fútbol. Era nada simple. más. Bueno, es simple, pero parece que no es simple. Y además,
da la sensación, bueno, hoy está todo imbrincado y está todo más complejo, ¿no? Porque da la impresión en ese sentido que llevan adelante, el negocio está atravesado por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me interrogo esto. ¿Cómo puede ser que equipos de primera tengan en su camiseta publicidad de agencias de apuestas? Bueno. Porque eso te lleva a pensar de que, ¿qué pasa si tu sponsor te dice, yo necesito esto porque esto me garpa? Bueno, de hecho, no es esto que dice usted exactamente, pero lo dijo el anterior presidente de Boca, que él iba a conseguir un sponsor si ponían a jugar a un jugador que no tenía que jugar, y Riquelme le dijo que no. O sea, Claro. ¿usted se acuerda de esta? Sí. O sea, ¿qué pasa si el sponsor te pide otra cuestión más que no sea Claro. ganar para que tu nombre esté bien arriba? Es un problema. Porque las agencias de apuestas deportivas hoy apuestan por cualquier cosa. Digo, hay apuesta para ver cuántos corners vas a tener. Y hoy, si lesionan a un con la jugador. SAD. Bueno, que- hoy salió un decreto, ¿no? que bueno, siempre estuvo en la mira el deporte en sí, siempre se habló de arreglos y estas circunstancias. El VAR no solucionó nada, pero hoy ya deja de ser un deporte y pasa a ser Otra cosa. un negocio. Y si mi negocio es perder, ¿quién me va a decir algo? Claro. O sea, si esto es un negocio, yo tengo un kiosco y hoy no Quiero perder, claro. hoy no quiero vender la gaseosa de marca, quiero vender otra. ¿Quién me va a decir Bueno, algo? vas a tener, hoy salió un decreto donde el gobierno impulsa efectivamente la conformación de las sociedades anónimas deportivas, le da un plazo de 1 año a la AFA para que revea su estatuto. Aclaremos, ¿no? La AFA no permite que participen del campeonato local ningún club que sea una sociedad anónima. Lo obliga a cambiar el estatuto. Le da un año para cambiar lo el obliga a estatuto. cambiar el estatuto. Efectivamente, uno cree que esto se va a terminar judicializando. Nosotros vamos a estar hablando de esto también probablemente la semana que viene. Yo digo, porque atañe al deporte también en términos generales. esto más que el deporte es gravísimo. Claro, que el Estado obvio. mañana me diga a mí que cambie el estatuto para que yo deje que vote, no sé, los Fíjate perros. que te decían que el Estado no podía intervenir en ninguna instancia o ninguna situación, y lo meten al Estado utilizando y haciendo uso del monopolio de la fuerza, porque no es solamente la violencia en términos prácticos lo que puede ejercer, sino también en términos simbólicos, y esto violenta efectivamente las decisiones autónomas que tienen los clubes de fútbol en todo sentido. Pero además hay que mirar qué es lo que pasa con la SAD para abajo, porque cualquiera que tenga guita puede ir a comprar un club de barrio. Entonces, hacer negocio con un club de barrio. Yo voy más allá del negocio, porque en otras partes del mundo existe y algunas funcionan, otras no. Yo no creo en estas cuestiones. Digo, ¿por qué venían a imponer un cambio? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Claro. O sea, No te olvides que Mauricio Macri... Y segundo, si todo pasa por el mercado, y yo ahora soy dueño de un club que tiene un montón de hinchas, pero yo soy el dueño. Y lo vuelvo a repetir porque es claro. Y mi negocio indica que tengo que perder, porque después gano en la bolsa, en las apuestas, en lo que sea, o sea que económicamente voy a ganar. ¿Dónde queda el deporte? No queda el deporte. Bueno, fíjate lo que pasó en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Que fueron un desastre en todos los... ¿No le gustaron los Juegos Olímpicos? ¿Cómo no le gustaban? La verdad que fue mala la organización, ¿Cómo? mala la presentación. Estuvo Tom mala Cruise al final. Tom Cruise. Está tiene 60 años, está mejor que vos y que yo, el loco. No, eso está bien, ¿Viste? eso no se discute. Cualquiera está mejor que nosotros. No, ahí lo voy a entrar a Sergio Giudice también hablando por eso, de gente que está media averiada. Por eso, no cualquiera. No es cierto, es verdad, me retracto de lo que dije recién. Pero también ves la performance que ha tenido Argentina, y si bien se ha logrado una medalla de oro, quiere decir que la política deportiva en la Argentina está fracasando. Ahora, la solución no es ir a establecer organismos privados que se queden con el negocio y no con el deporte. Lo que no hicimos bien nosotros cuando nos correspondía, lo van a hacer mal ellos. Y eso está claro. Así van a vender las empresas, así van a vender los clubes, así van a hacer toda la jugada. Es una excusa. Y el problema que tenemos nosotros es que cada vez que sube un gobierno de estos, los baches que nos dejan son cada vez más grandes. No se olvide que el último gobierno de Mauricio Macri estuvo 4 años,
pudimos ganarles en elecciones, pero nos dejó una deuda de 100 años. Claro. Y estos tipos ya tienen esa deuda, no nos pudimos recuperar en los últimos 4 años, y estos tipos lo que nos van a dejar es esto. Si pueden, van a vender YPF, si pueden, van a vender aerolíneas, si pueden, van a vender, están vendiendo las centrales termoeléctricas. Sí, porque necesitan básicamente dólares para pagar la deuda. Porque lo que nosotros no lo hacemos bien, no lo hacemos funcionar como corresponde, claro. no extraemos los recursos nosotros en un gobierno nacional popular para el pueblo, lo van a hacer ellos para los negocios. Y después cuando se vayan, encima no van a ir presos. Claro. Encima no van a ser juzgados y van a ir presos. Y nosotros vamos a necesitar 4, 8, 12, 16, 20 años para poder levantarnos. Bueno, qué necesario hubiese sido tener una mano firme durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando violentaban la decisión de... No, fue sin querer. Igual estábamos en la parte de distender, usted si quiere ponerlo en serio, pero teníamos una mano firme. Lo que pasa es que lo mandamos a Brasil de embajador. Bueno, la cuestión tiene que ver con el hecho de se permitieron cosas que no se tenían que haber permitido y hoy son funcionarios del gobierno de Javier Milei. Me están echando, me acaban de despedir. Lo cierto es que, bueno, estamos en una situación compleja. Acá me llega una información que hace un rato la UCR votó en contra de la moción que pretendía discutir sanciones para los diputados liberales que visitaron a los genocidas. Bueno, entendamos que están todos contra nosotros y nosotros no estamos en contra de nadie, porque al final no pero esto no es contra nosotros. No, también. La UCR, que supuestamente, ellos dicen, nosotros no estamos de acuerdo, que de ahí salió el padre de la democracia, que para nosotros fue Saúl Baldini, que encerró a la Junta Militar. Hoy no toman ninguna medida con esta gente que fue a visitar institucionalmente. No estamos hablando que son familiares o amigos, institucionalmente, como diputados, fueron a visitar a Astiz y demás bosta. Y a un diputado que por Zoom en su casa le da un beso en los pechos a la señora, lo sacan acá. O sea, fíjese cuál es la... de gravedad. Otra noticia también de último momento es que la UTEP denuncia el insólito allanamiento en su sede central de Constitución por pedido del juez Ercolini. La Policía Federal irrumpió con violencia en el lugar donde se desarrolla un comedor, preguntando por una cooperativa desconocida que ni siquiera tiene domicilio en el lugar. Atentis porque la avanzada sigue siendo muy fuerte, como lo veníamos señalando, y nosotros seguimos discutiendo cuestiones, nosotros no, porque acá discutimos otras cuestiones, pero digo, esto de que la política de superestructura se enrosca en agendas que no tienen nada que ver con las necesidades populares. Acompañan a este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Derecho Sindical y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, teléfono 11 43 81 35 95, OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I
dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd calling when you're at you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call when you're at you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. If this feeling flows both ways, sorta hoping that you stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Do I wanna know? Too busy being lost to fall. Sad to see you go. Ever thought of calling down? Do you want me crawling back to you? Ante la prepotencia de las noticias falsas, la periferia. El valor de las palabras. De Buenos Aires, 14 y 12 minutos en la República Argentina. Nosotros estamos en la periferia dando cuenta de la realidad nacional. Puerto Base, una voz unificada en los puertos, mares, ríos y en la industria naval. Puerto Base. La palabra organizada.
Auspician este espacio Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante. Y en el transcurso de esta semana, dando cuenta de las necesidades que también hacen al movimiento obrero, se comenzó a desarrollar el curso de formación para dirigentes sindicales, en este caso en la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, dando cuenta que esto también se va a extender a distintas organizaciones sindicales que conforman la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y es un hecho significativo, sobre todo por esta avanzada que está implementando el gobierno nacional en contra de las organizaciones sindicales, precisamente, y lo que demuestra también la necesidad de permeabilizar a los trabajadores para que las estructuras de imposición que marca el gobierno nacional no penetren de manera ideológica como lo hacen muchas veces. Le damos la bienvenida en este segmento de Puerto Base de la Periferia al doctor Juan Manuel Martínez Chas, compañero y amigo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Un saludo. ¿Qué haces, Juanma? ¿Cómo andás? A todos los compañeros, hola Martín, a todos los compañeros que están ahí haciendo el programa. Y a la audiencia, por supuesto. Juan, ¿cómo se inscriben estos cursos de formación sindical que está dirigido en este caso a dirigentes y también representantes gremiales, dando cuenta precisamente de esta coyuntura que nos obliga también a replantear no solamente el análisis, sino también dónde estamos situados, ¿no? Sí, bueno, básicamente en lo formal se trata de un convenio que viene desarrollando una entidad que viene trabajando, con la que vengo trabajando hace muchos años, del 2009, que es la Asociación de Abogados por los Derechos Sociales, con la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este año por primera vez se implementa a través de la Gerencia de Asuntos Gremiales justamente una capacitación que tenga que ver con los intereses de los trabajadores y sus sindicatos. Como vos bien lo denominás, estos cursos se denominan formación integral para dirigentes sindicales y tiene que ver justamente con una visión integral del mapa político, jurídico del movimiento obrero, básicamente las asociaciones sindicales, la negociación colectiva, la huelga, poder analizar algunos instrumentos o convenios colectivos que son propias de algunas actividades e incorporar algunas cuestiones como tienen que ver con la formación formación y capacitación laboral y con una mirada de género que también es absolutamente necesaria poner no solo en la agenda de las organizaciones, sino ver cuáles son las normativas que son específicas para las organizaciones sindicales. Como bien vos lo decías, si bien ya tuvimos un curso en el mes de junio en el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, la semana pasada comenzó el ciclo destinado a la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, y el día 21, el miércoles 21, Dios mediante, se está dando inicio en un curso más extendido en cantidad de horas, fundamentalmente 2 días de trabajo con talleres con los compañeros del Sindicato de Dragado y Balizamiento en la sede y la construcción cultural, política y social que tiene la seccional Río de la Plata ahí en la Isla de Marzo. Sí, ¿no? Vas a estar en casa, vas a usar el auditorio Pino Solanas y también el aula que tenemos Arturo Jaureche, así que vas a estar
bien atendido por los compañeros. Juan, seguramente. Esto se enmarca también en una avanzada fuerte que ha asumido el Congreso Nacional en el día de ayer, por ejemplo, donde la Comisión de Legislación Laboral empezó a tratar distintos proyectos que hacen a modificaciones importantes de leyes que conforman la estructuración de las organizaciones sindicales. Estos proyectos, vale la pena decirlo, están impulsados por el PRO y por el radicalismo. Es importante también que los trabajadores adquieran conciencia de este momento actual, teniendo en cuenta esta ofensiva antisindical, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que el sistema democrático, tal cual como lo conocíamos, con los pactos constituyentes de derechos sociales y humanos, las organizaciones sociales y gremiales fundamentalmente que han formado parte del corazón de esta sociedad, de la movilización social ascendente que significó Argentina en el contexto latinoamericano y con la visión propia que el peronismo le ha dado a esta sociedad, están en crisis y están siendo atacadas. Se está haciendo sobre los principios básicos de estas organizaciones o de este modelo de construcción social ascendente. Y bueno, las organizaciones sindicales están siendo víctimas de esta política. Recordemos que el decreto 70 del 2003 está hoy con una sentencia de Cámara firme, declarando la inconstitucionalidad del capítulo 4, por lo tanto suspendido también con una medida cautelar que pervive, pero la Corte Suprema de Justicia todavía no se ha tenido al respecto. Y pareciera ser que con esa lógica que vos recién nombrás, se están acumulando una serie de proyectos y de iniciativas parlamentarias emanadas, sí, algunas de la Unión Cívica Radical, otras del PRO y también de la Libertad Avanza, tendiente justamente a rescatar esa agenda desprotectora y antisindical que este decreto 70/23 tenía escondido, ¿no? Y que no pudieron entrar por razones de mayorías parlamentarias en la ley base, que sí ha desregulado el derecho individual del trabajo. Entonces encontramos iniciativas como la modificación de la ley de asociaciones sindicales, como el tema de tratar de financiar los recursos propios de las organizaciones sindicales, de llevar la negociación colectiva al mínimo nivel de empresa, de establecer el concepto viejo de los 90 que ya fue negarle a los trabajadores su único arma, que es la huelga, y por lo tanto establecer la esencialidad de algunos servicios. En este momento se está intentando en el Congreso, en este momento, por lo menos es lo que venía siguiendo, tratar de declarar a la educación como un servicio esencial, pero no para dotarla de un programa integral de desarrollo, de incorporación a los niños y niñas de todo el país, no para ver las economías regionales y ver cómo establecemos un sistema que enlace la educación y el trabajo, porque evidentemente el trabajo no forma parte de la agenda de este gobierno, sino para ver cómo se limita el derecho de huelga con esta mentira de mantener las escuelas abiertas durante los días de paro. Esto es utilizar a las escuelas como una herramienta de desmovilización de alguna manera, y no entender que esta cuestión trasciende todas, la educación bien entendida empieza por una conciencia nacional de la defensa de los derechos laborales, sociales y los derechos humanos. También recordemos que la semana pasada, termino con esto, la semana pasada también el decreto 662 o 664, no recuerdo ahora, declaró servicio esencial a el servicio de dragado y balizamiento. Sí, te iba a decir lo mismo. Esto tiene que ver fundamentalmente con un pedido del sector empleador, pero también el sector empleador
que en relación con lo que es el decreto 70/2003 y la ley bases, nada impida el desarrollo, digamos, de la normal producción a destajo que existe en estos sectores. Y por otra parte, como correlación a esto de no poder hacer huelga, trabajar más para ganar menos, que es el nuevo leitmotiv libertario en la Argentina, no es trabajar menos para ganar más, sino trabajar más para ganar menos, nos conculcan parte del salario con el impuesto a las ganancias, mientras que se cede a partir de este régimen de inversiones, de grandes inversiones, la posibilidad de desgravar, no solo depredar los recursos humanos, sino que desgravar impuestos y, fundamentalmente, lo que más interesa a las empresas multinacionales es que su jurisdicción en materia de litigios, cuando se lleven los recursos naturales de Argentina, se decida en el CIADI, se decida en Londres, ¿no? Uh-huh. Te quería aportar algo que hablabas con respecto a lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Cuando se cercena el derecho a huelga, lo que se está deconstruyendo es la idea de aquello que alguna vez se conoció como formación cívica y ciudadana, ¿no? Porque, digo, eso también es parte del contenido que debería darse o impartirse en las escuelas. Martín. Sí, Martín. Sí, para aportar y para volver al tema de los cursos de capacitación, ¿cuál es la devolución? ¿Cómo viste la llegada a los compañeros de estos cursos? Hasta ahora muy buena, Martín. Tratamos de que sean tipo talleres. Obviamente tienen material de trabajo los compañeros, y al final de cada clase o durante la clase también tenemos ejercicios que tienen que entregar, esto también para que los compañeros, para permitirnos evaluar si los compañeros vienen incorporando los conceptos que tratamos de esbozarles. Y bueno, vienen, y la verdad que es un laburo muy distante, están trabajando mucho, y me parece que esto es un momento esencial donde la formación gremial va de la mano con el esclarecimiento de todas estas cosas que estamos hoy planteando, ¿no? Porque hay que fundamentalmente crear conciencia y abrir la conciencia para tomar la real dimensión del modelo de desguace y extranjerización que se está poniendo en marcha. Pero respondiendo a tu pregunta, la recepción está siendo muy buena. Juan Manuel, nos estaremos reencontrando la semana que viene cuando comience el curso en Isla de Marchi. Estaremos allí dando cuenta de esta formación que es importante. Nosotros creemos siempre que la formación y capacitación es parte también del trabajo que se tiene que hacer por estos días. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Gracias. Saludos, Martín. Abrazo. Así escuchábamos al doctor Juan Manuel Martínez Chas aquí en este segmento Puerto Base de la Periferia.
Otro día te lo explico. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Y yo quiero callarme. ¡Hey! La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, 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 1-9. Podrás seguir la reproducción de nuestros podcasts a través de www.agnprensa.com y en nuestras redes: Facebook, AGN Prensa, X, AGN 2016, Instagram, AGN_Prensa y a través de nuestro canal de YouTube, AGN Prensa 122. Encuadrarlo, ponerle un tamaño, y no digo ni negarlo, ni olvidarlo, ni taparlo, sino ponerle un tamaño. Sí, ¿cuánto es? 2 litros de problemas, 10 litros de problemas, y se pone en un aquel y va y se resuelve y después se sigue viviendo, ¿de acuerdo? No se puede estar todo el tiempo acá ahora hablando de esto, porque ¿saben qué? Hay un plan sistemático para volver loco a los compañeros, a todos y a las compañeras. Sí, y esto es parte del asunto. Obviamente estamos atrapados, no podemos dejar de hablar de esto, porque tiene los componentes melodramáticos para que sea más interesante que hablar de un problema que hubo en una licitación, que es un embole, ¿se entiende, no? Claro. Claro, entonces, y esto es como el sexo, violencia, falopa, ¿entendés? Hay de todo, infidelidades, y entonces uno queda atrapado de ese tema, pero impide decir, la vida sigue, la gente, los intendentes tienen que hacer sus cosas, los delegados tienen que hacer sus cosas, los diputados, hay que seguir laburando, y de pronto se aprovecha esto, ya te dejo, Gustavo, sí, porque te noto que estás con tu respiración tomando carrera para decir algo, pero ya termino, que se está aprovechando la situación para generar una especie de psicosis de que se termina el peronismo con esto, el peronismo en su abismo, el peronismo cayéndose a pedazos, Bueno, claro, y las realidades son, hablábamos la semana pasada de los microclimas, y vos que recorres el país, efectivamente hay otras realidades a las cuales también prestarle atención, no solamente la agenda coyuntural global que se repite en cadena nacional, ¿no?
Exactamente. Entonces, y digo, no digo hacerse el boludo, esto es grave, ¿no? Esto es, ojalá que esto sea un gran aprendizaje para todos, para los dirigentes y para quienes eligen o siguen o apoyan dirigentes, ¿no? Bueno, hagamos el psicotécnico, ¿no? Digo, porque da esa sensación de tener que recuperarse de una decepción, de sentir toda identidad, toda acción, y muchas veces un dirigente te da la oportunidad que te sientas un pelotudo. ¿Sí? Porque lo militaste. Entonces, no hay que tomar esto. Uno hay que decir, bueno, falló. Uno no falló, uno creyó. El que cree no falla. No, está bien. En el que uno creyó. Pero el problema es cuando se repite constantemente y uno se siente un pelotudo que toca 2 años y ahí está el quilombo. Bueno, listo, entonces se aprenderá y se va aprendiendo y pasará todo el movimiento por los lugares por donde deba pasar y por donde deba aprender y yo no lo digo esto como un canto a una especie de Claudio María Dominguismo, sino que es una instancia donde, bueno, a levantarse y volver a levantarse. No queda otra, ¿qué va a hacer? No, ya está. Ahí es donde retomamos la idea de la semana pasada, donde cada uno tiene que convertirse también en su propia unidad básica como unidad táctica, ¿no? Y bueno, el tipo que está en el barrio, está en el barrio, que está en el sindicato, que está en la universidad, estará en la universidad, y cada uno se tiene que ocupar bien de hacer eso y no estar mirando, ay, si el otro, qué sé yo, vos tenés que, ahora que tenés que tomar un colectivo, tenés que atender a tu hija, a tu hijo, tenés que seguir y tratar de que el tema no te tome, porque si no quedas atrapado en un tema. Sí, aparte... Bueno, yo te lo pongo en otros términos, Gustavo. Sí. Vamos a suponer que esto que ocurrió, imaginen su barra de amigos. ¿Sí? Una barra de amigos, 30, 40, 50 pirulos, los muchachos, ¿sí? Lo mismo que pueden las chicas que escuchar a las chicas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Imagínense que en el entorno de ustedes, con uno pasa esto que está pasando ahora. ¿Sí? Uh-huh. No, viste, imagínate, no dejarías de hablar, porque es como no poder dejar de hablar de algo que no podés terminar nunca de digerir. ¿Sí? Pero el problema es que debe haber un corte y una medida para la catarsis, porque si no se vuelve maniático, se vuelve manía. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Exactamente, y es la autoflagelación permanente, ¿no? Te autoflagelás sobre algo que vos no hiciste, ese es el problema. Entonces decís, che, esto está mal, listo, le tenés que poner un punto y una medida. Para todos no va a ser igual, a alguno le dolió más, a alguno le dolió menos. Sí, yo me acuerdo cuando una vez estaba viendo a mi hija jugando el sextobol en el Club Ciudad y al lado había un partido de vóley y unas chicas de 20 y pico, 18, 20 años, ¿sí? Y estaban en una partido, se ve que era muy importante, y perdieron. Y una venía llorando y la que venía al lado venía diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Entendés? Sí. Pues, ¿cuál tenía razón? ¿La que lloraba o la que le quitaba importancia? Las dos. Cada uno lo estaba viviendo de su manera. Entonces, bueno, habrá que acompañar a aquello y también en un momento sobreponerse y seguir, porque, ¿sabes qué? Salvo que esto también va a cansar en un momento. Y eso es lo peor de todo. Que no algunas cosas dejan de ser importantes solo porque aburren. Sí, eso es lo más preocupante. Iba ahora pasó porque dijo algo muy interesante, entonces yo iba a decir, la que tiene razón son las que ganaron, que estaban festejando, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, justo así. Al final sos un bilardista de la política, Tomasini. Por supuesto. Pedro, vale la pena. Nos reencontramos la semana que viene. El miércoles estamos y ojalá que estemos hablando de cosas más lindas. Sí, ¿no? Ojalá que nos veamos, Pedro, en un momento. Pronto, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Vos sabés que lo vamos a lograr. No, la última vez para verte tuve que ir hasta Quilmes, hasta esos recónditos. Está bien, ahora está en Córdoba, podríamos ir hasta allá. Sí, podríamos ir hasta Córdoba. Está bien, por supuesto. Bueno, nos vemos pronto. Un saludo a Felipe. Tomasini. Chao, acuérdense que necesito... Y no dejo de usar la remera de dragado y balizamiento, la blanca,
No, pero tenemos Puro, una más linda. Tenemos una con Perón, otra con Evita. La puedes elegir ahora. Sí, pero la de dragado y balizamiento, esa que estaba en azul, Sí, esa sí. sale como tiro, ¿eh? No, la está vendiendo entonces. No, la estoy usando. No, está bien. No. Esa y el chaleco. Tengo un chaleco. Antibalas es el chaleco nuevo que tenemos. Sí, por la o duda. camperito también. Nos vemos. Abrazo grande. Así escuchábamos aquí en la periferia, como es habitual todos los miércoles, a Pedro Saborido. Hablamos en el transcurso de nuestra emisión de la situación con respecto a la soberanía alimentaria, y alguien que viene trabajando y dando cuenta de este estado de situación es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. A él le damos la bienvenida aquí en la periferia. ¿Cómo le va, don Adolfo? Gustavo Ramírez y el equipo del programa los saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Adolfo, un gusto poder dialogar con usted. Bueno, estamos a través de lo que marca el informe de UNICEF en una situación extrema, grave y aguda en torno a lo que implica la situación alimentaria de millones de pibes en la República Argentina, pero también de millones de adultos, ¿no? Sí, lamentablemente se ha abandonado las políticas sociales, el derecho de un pueblo a tener alimentación, educación, salud, porque este gobierno privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Y esto acarrea
estas consecuencias. Vas a los niños, nosotros estamos hablando con pediatras, posiblemente vamos a hacer un encuentro, estamos viendo si va a ser en la Facultad de Medicina, para determinar las consecuencias físicas y psicológicas de la desnutrición de miles de niños en el país. Entonces tenemos que ir con datos muy concretos. UNICEF acaba de publicar un informe que lógicamente señala la grave consecuencia alimentaria del país. Estamos en emergencia. Estamos trabajando con la agricultura familiar, que el gobierno destruyó. Cerró el Ministerio de Agricultura, lo llevó a un nivel de secretaría, y también el programa del INTA Pro Huerta. Y la alimentación es fundamental para la vida y el desarrollo, no solo de los niños, sino de la población. Bueno, estamos trabajando con esto, con una campaña que de base es la mayor de las violencias, el hambre, pero estamos trabajando también a nivel educativo y con los movimientos campesinos para ver cómo se puede revertir, porque una cosa la crítica, el diagnóstico ya lo tenemos, el problema, ¿qué hacemos para solucionar este problema? Nosotros como SERPAC tenemos centros, 3 centros, 2 de formación profesional, donde los chicos comen ahí, pasan el día, tienen merienda, desayuno, almuerzo, que estamos con dificultades para poder sostener todo esto, a pesar que tenemos producción agrícola, queso, tenemos panadería, huertas orgánicas, una en General Rodríguez y otra en Pilar. Pero en el centro de Buenos Aires, en la sede nuestra, tenemos los chicos que viven en la calle, principalmente en la zona Constitución y en la parte sur, que también tratamos de darle no asistencialismo, sino formación profesional para que puedan salir de esa situación de indigencia. Ahora, esto no es suficiente. Esto es apenas señalar cuál es el problema. Podemos solucionar el problema en muy poca medida. Pero cuando un gobierno abandona la justicia social, el trabajo con las comunidades, no cree que tiene que existir el gobierno y privilegia el capital financiero, un gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo. Adolfo, lamentablemente es esto. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín Tomasini lo saluda. Hola. Nosotros como organización integramos esta convocatoria de Violencias Hambre, que es una campaña contra el hambre, que usted está a la cabeza, y hay unas 100 o un poquito más de organizaciones que estamos trabajando para ver qué se puede hacer. Y como usted bien dice, está muy dura la mano. Nosotros trabajamos en la zona de Constitución y cada vez sí, somos del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Cada vez es más difícil llegar a cada uno de los compatriotas que necesitan una mano, y aparte cada vez es más la persecución del gobierno de la ciudad. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Cuáles son las...? Mira, hay una crueldad política muy grande. El gobierno retiene en galpones que no le pertenecen alimentos que no quiere distribuir con la gente necesitada. La Iglesia Católica, las iglesias evangélicas están haciendo un esfuerzo grande
para poder cubrir algunas necesidades. Pero eso no soluciona el problema. Eso es solidaridad. Pero el gobierno tiene que desarrollar políticas de solidaridad para poder resolver esto. Después, con los despidos, que cada día son más, la desocupación y la angustia de muchas familias que no tienen incluso con qué alimentar a sus hijos. Entonces, lo que hay que hacer con esto es la creatividad, es volver a recuperar lo que son las asambleas populares, volver a recuperar los trueques, volver a recuperar la fuente de trabajo, trueque por trabajo, trueque por alimentos. Ustedes se acuerdan de 2001, ¿no? Sí, claro. El pueblo argentino tuvo una gran creatividad, fábrica recuperada, hay que convocar a los artistas. Mi señora es música, iba con su grupo musical a las asambleas populares a compartir la música con ellos. Entonces, creo que tenemos que buscar, lo voy a decir muy en síntesis, la esperanza, la capacidad de que es posible cambiar esto, a pesar de la crueldad de un gobierno que no le interesa al pueblo y que lo abandona. Claro. Puede ser que, al contrario de los 90 o del 2001, hoy es mucho más difícil acceder a la comida, que es mucho más cara, entonces se pone más difícil esta situación de que todos puedan tener un plato de comida caliente. Sí, pero hay algunos campos, algunos lugares que sería bueno que la gente con el programa Pro Huerta, que el gobierno destruyó, pueda volver a cultivar, a tener contacto con la tierra, a hacer los trueques, a la solidaridad. Hay que compartir el pan y la libertad con la gente. Y compartir el pan es muy importante. Nosotros en la Plaza de Mayo, los chicos repartieron el pan entre los presentes. Era la forma esa de compartir, bueno, la solidaridad. Si no somos solidarios y nos quedamos en el individualismo y únicamente en quejarnos, pero no en la creatividad de transformar la realidad, eso no va a cambiar, porque este gobierno sigue profundizando su política de expulsión de las 2/3 partes de la población del país. Adolfo, para finalizar, el gobierno nacional decidió hoy disolver la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Bueno, esto se inscribe también en estos marcos de violencia simbólica que el gobierno nacional viene ejecutando, ¿no? No, este gobierno es destructivo. Tiene una crueldad total y va a destruir lo que encuentra a su mano. Realmente habrá que analizar cuáles son las alternativas. Yo ayer fui a la facultad a abrir el segundo cuatrimestre, pero hay paro. Sí. Entonces hablé con los alumnos. No di clase, yo estoy en Ciencias Sociales, en la facultad y en Santiago del Estero, sí. Pero hablamos y realmente no sé cuántos chicos y chicas van a poder seguir sus estudios frente al desempleo, a la desesperanza y a esta destrucción del Estado que este gobierno está llevando a cabo, no que quiera hacer, está llevando a cabo. Pero, ¿saben? Lo que más me preocupa no es mi ley. Me preocupa mucho los diputados, las diputadas, senadores y senadoras que renunciaron a servir al pueblo y entregaron todo el poder a un presidente que está destruyendo el país.
Esto es grave. ¿Esto se le adjudica a la decadencia política o a una asunción de una ideología que avala esta destrucción? Mira, son muchos los factores. Hay una decadencia política, hay que recuperar, hay que pensar no solo en lo mediático, sino a mediano y largo plazo. Yo viajo por el mundo y he estado tanto en Japón como en muchos países europeos, y ellos tienen una política de proyección, no solo lo mediático, sino de mediano y a largo plazo, y el pueblo sabe dónde va a ir. Pero aquí no sabemos dónde ir, estamos a la deriva. Entonces hay que repensar el hacer político. Yo no creo en esta política delegativa que el pueblo entrega al gobierno todo el poder y después nos quedamos en un estado de indefensión total. Fíjate, este gobierno saca los lingotes de oro y los lleva a Londres. Hay diputados, diputadas y senadores y senadoras que van a entrevistarse con los genocidas. No, el gobierno destruye el centro de identidad. ¿A dónde vamos con eso? La democracia debe ser participativa, que el pueblo tenga instrumentos constitucionales y jurídicos para evitar los abusos de poder, porque si no, estas democracias hacen agua, son democracias muy débiles, no tenemos ninguna capacidad de defensa, y el Poder Judicial lamentablemente no imparte justicia, no, está como adormecido, incluso la Corte Suprema. Entonces hay que cambiar esto, y para eso tenemos que pensar, ser creativos, no quejarnos, pero sí construir. Adolfo, como siempre es un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Obviamente vamos a seguir con esta agenda a través de las tareas que vienen desarrollando, porque nosotros creemos que la comunicación tiene que estar al servicio de la construcción de una comunidad organizada. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Un abrazo. No pierdan mucha fuerza y mucha esperanza, ¿eh? Hasta pronto. Abrazo grande. Así pasó por la periferia el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. Final de esta emisión de La Periferia, nos vamos a estar reencontrando el miércoles que viene, y antes dejamos una nota para pensar, ¿no?, en torno a lo que hay que hacer, y me parece que esto es importante e interesante porque hay que dejar el sentido de la autoflagelación permanente y hay que construir, ¿no?, porque para nosotros el peronismo es tener referencia del pasado para ir siempre hacia adelante. No, excelente nota, me quedé pensando, vamos a tener que escucharla de nuevo. Y la producción va a tener que empezar a trabajar desde ahora, corriendo, para distintos cortes. Distintos cortes. La verdad que dijo
cosas muy interesantes, como siempre que lo hemos entrevistado. Bueno, ahí ya está la gente de la Rueda de Turismo Social y Sindical. Hoy se corta un poco el traspaso, pero bueno, daba las circunstancias de la entrevista, esto nos demandó mayor atención. Le agradecemos a nuestro operador técnico Martín, Andrea Sánchez en la producción general. Le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero Daniel Capa, que está presente. Sergio Yudice, que también está presente, aquí, que es omnipresente. Claro, él está siempre omnipresente. Quien estaban escuchando ustedes al aire es Martín Tomasini. Nos reencontramos el miércoles que viene. Vamos a tener mucho trabajo la semana que viene para realizar, así que vamos a estar con coberturas exclusivas que vamos a estar transmitiendo a través de nuestro portal. Gustavo Ramírez. Gracias. Alguien lo tiene que presentar, ¿no? Pues no puedo hacer todo el tiempo autorreferencial. Gente, que tenga muy buena semana, quédense.